Estoy muy expectante de la palabra de hoy por el tema que vamos a trazar, continuando esta serie sobre la iglesia, y queremos tomar ahora esta parte que nos corresponde, que es la iglesia y el discernimiento espiritual. Pero primero necesitamos orar. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, Señor, dándote a ti las gracias y la gloria, porque tú eres fiel, fiel, fiel. Aún en Apocalipsis dice que se vio aquel que estaba en ese caballo y que dice que tenía ese rótulo: al fiel y verdadero. Bendito sea tu nombre. Tú eres el fiel y el verdadero, Señor Jesús. Gracias, Padre, por Jesús. Gracias, Señor, por este poderoso Salvador que tú nos has dado, Dios. Que nos ayuda, Señor, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras pruebas. Padre amado, tú siempre estás ahí al lado de nosotros. Y nos dice: no temas, yo soy contigo. Yo soy aquel que te toma de tu mano derecha y te dice: yo soy tu ayudador. Yo soy tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día y la luna de noche. Yo soy Jehová. Yo soy tu creador. Yo soy tu hacedor. Yo soy tu Dios. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Amén. Gloria a Dios. Las naciones tienen dioses que tienen ojos y no ven, oídos tienen y no oyen, manos tienen y no palpan, pies tienen y no caminan. Porque semejante a ellos son aquellos que la hacen en un taller de madera, de yeso. Mas nuestro Dios creó los cielos y la tierra. Él es el eterno, el poderoso. Un Dios que conoce sus hijos. Bendito sea tu nombre, Padre amado. Cuando contemplo los cielos, obra de tus manos, obra de tus dedos, me pregunto: ¿quién es el hombre para que lo visite y tenga de él memoria? Oh, bendito sea tu nombre, Señor, que tú no nos pagas a nosotros conforme a nuestras iniquidades, sino que tú tienes misericordia de nosotros, como el Padre perdona y tiene misericordia de su Hijo que es rebelde. Así también tú tienes misericordia de nosotros, porque tú eres un Dios de amor y de misericordia, que no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Te suplico, Señor, que sea conmigo en esta hora. Espíritu Santo, ven y ayúdame a expresarlo como tiene que ser expresado. En el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra de hoy, la iglesia y el discernimiento espiritual, creo que preste atención. Hemos estado hablando primeramente de la iglesia, para que usted siga la secuencia. Primera parte de estos tres mensajes, la primera parte fue la iglesia y la sana doctrina. Y cuando hablamos de sana doctrina, la palabra sana significa saludable, que tiene que ser correcta. Podemos decir que tiene que ser kosher. Usted tiene el tiempo kosher, ¿verdad? Sin contaminación, que sea puro, que sea nutritivo. Entonces, la iglesia necesita tener sana doctrina, porque estamos, dice Pablo, en los postreros días donde muchos apostatarán de la fe e irán en falsa doctrina. Entonces, la iglesia necesita tener sana doctrina. El otro lado de la moneda es que se necesita la sana doctrina porque existe paralelamente la falsa doctrina. Yo estaba mirando el libro de los Hechos esta semana y dice que creyó una gran multitud y que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero rápidamente también estaban los lobos rapaces. O sea, estaba Pablo, Timoteo, Tito predicando la sana doctrina, pero por otra parte, detrás de la cola estaban aquellos que querían volver a la iglesia a guardar la ley, los judaizantes, y había falsas doctrinas por doquier rampante. El apóstol Pablo dice que antes de la llegada del hombre de pecado, del anticristo, dice el apóstol Pablo que llegará la gran apostasía.
Y yo creo, hermano, que estamos viviendo en esa época donde no hay absolutos. ¿Entiende la palabra absoluto? Así dice Jehová, y eso es lo que es. Dios dice, por ejemplo, para dar un ejemplo, dice, varón y hembra lo cree. Estamos. Por siglos, ahora dice, no es varón y hembra, ahora hay otra alternativa. Transgénero o hay otro sexo. ¿Quién podía pensar que podíamos llegar a una época en la historia cuando dicen que, lo estaba leyendo en el periódico, que se le va a decir a la persona que tú decides lo que tú quieres hacer después que tú nazcas? ¿Estamos en los últimos días o no estamos en los últimos días? ¿Quién podía pensar algo tan inaudito, verdad? Cuando yo veo a dos animales, esos programas, y el león está con la leona, el león no persigue al león. El gallo quiere pisar la gallina, el gallo no quiere pisar a otro gallo. O sea que en la naturaleza los animales conocen por instinto lo que es correcto, y el ser humano, y eso es parte, lo que dice Pablo, tienen la conciencia cauterizada. Entonces, debido a todo eso, necesitamos más que nunca discernimiento. La iglesia necesita discernimiento para saber lo que es sana doctrina. La iglesia necesita discernimiento para saber lo que es falsa doctrina. Y necesitamos tener. El propósito del mensaje es explicar lo que significa el discernimiento, decir lo opuesto al discernimiento y cómo podemos nosotros crecer en ese discernimiento. Primero en orden tenemos que definirlo. Podía buscar la palabra discernimiento en un diccionario de la lengua española. Bueno, yo tengo un gran diccionario en mi mano que se llama la Biblia, y a mí me gusta que la Biblia dé sus definiciones. Entonces, vamos a definir lo que es discernimiento bíblicamente. ¿De qué manera? Buscando la primera vez que aparece la palabra discernimiento en la Biblia. ¿Dónde es? Levítico 10:10. Vaya conmigo para allá. Levítico capítulo 10. Alguien se acerca que no tiene Biblia, pues acérquese y usted puede... Levítico capítulo 10, versículo 10. Aquí viene. Aquí había pecado, Nadab y Abiú habían pecado. Ofrecieron fuego extraño. Yo no voy a entrar en eso porque eso no es el propósito. Pero yo quiero que usted vea aquí esto. Dios le dice a los sacerdotes que ellos, cuando entraban a ministrar, no podían tomar sidra o mucho vino. Y dice por qué. Versículo 9. Y tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Bueno, para que no mueran. Porque iban a morir, porque iban a entrar ebrios y no iban a saber lo que están haciendo. Si una persona está ebria, decimos no está en sus cabales. ¿Estamos de acuerdo? No está en su juicio. Palabra, no puede discernir. Entonces, discernir es tener buen juicio. Discernir es, versículo 10, ¿qué es? Ahí lo dice, la definición bíblica. Para poder discernir entre lo santo y lo profano. Entonces, el discernimiento es tener la habilidad de poder mirar dos cosas paralelamente, y usted lo hace todos los días. Usted hace todos los días, usted discierne. Yo le voy a dar una ilustración para que usted entienda. Usted va al supermercado y usted quiere comprar 5 libras de papas y están todas en una caja. ¿Qué usted hace? Simplemente se abre los ojos, coge la funda y comienza a echar papa. ¿Qué usted hace? ¿Qué usted hace? Usted coja y usted comienza a mirarla y dice, esta es buena para el puré y la otra no. Eso es discernir. Usted está dictando un juicio entre lo bueno y lo malo. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso es discernir. Entonces, en la vida como creyente, dice aquí que los sacerdotes, los ministros, esos son los primeros, lo primero. Son los ministros los que dirían, tienen que discernir para poder enseñar al pueblo. Dice aquí, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y para enseñar a los hijos de Israel
todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. En otras palabras, que los sacerdotes, en este caso, digamos los pastores, son los primeros que tienen que saber discernir para que ellos puedan enseñar al pueblo a hacer lo mismo. Es el trabajo de los pastores, enseñar constantemente la palabra de Dios. Ok, ahora, yo quiero que usted vea cuando, por ejemplo, en Primera de Reyes 3:9, si no me puede seguir, usted toma nota y luego lo busca, pero présteme atención porque tengo que avanzar en muchas cosas. Primera de Reyes 3:9, ahora viene Salomón y está a punto de ser rey de Israel. Y Dios se le aparece en sueño en la noche y le dice, pídeme, ¿qué tú quieres que yo te dé? Usted sabe lo que le pidió, ¿verdad? Le pidió sabiduría. Y él le dice en 1 Reyes 3:9, da pues a tu siervo corazón entendido. Mire la palabra que sigue. Para juzgar. ¿Cuál es el sinónimo de juzgar? Discernir. Para juzgar a tu pueblo. Y lo dice. Y para discernir, ¿entre qué? Entre lo bueno y lo malo. En otras palabras, él era el rey. Llegaban casos a él. ¿Qué tenía él que hacer? Él tenía que discernir. Ahora, ¿de qué manera? Una de las cosas más extraordinarias que a mí me fascina esa historia, usted lo ha leído, no lo voy a buscar, pero se la voy a relatar, fue el caso donde él usó el discernimiento de una forma extraordinaria. ¿Qué había acontecido? Dos mujeres tienen dos niños, están durmiendo en el mismo dormitorio. Durante la noche, una de ellas se vira y cae encima del pequeño y el niño por la mañana amanece muerto. Y luego viene la que tenía el niño muerto y va a la cama de la otra y antes que despierte le cambia el niño. Usted sabe, ¿qué madre? Usted lo sabe, mamá. Los padres van al hospital y dicen, ¿cuál es? Y la mamá dice, pero ¿cómo que tú no vas a saber? Mira, la misma analizota tuya. Uno va al hospital, entonces la mamá, la madre, acabando de nacer el pequeño, ¿es así o no, mamá? Acabado de nacer el pequeñito, ve a su niña en la cunita y la ve y sabe que esa es la niñita y el papá, pero tú lo viste allí y todavía, no, pero es que me confunde. No, la mamá sabe discernir. Y la mamá que era la madre, hay que traer, este es un caso grande, viene Salomón y le traen ese caso al rey Salomón. ¿Y qué hace Salomón? Escucha las dos versiones de la historia. Y Salomón decide, le dice, tráigame una espada. ¿Ya? Tráigame una espada. Y le trae una espada bastante grande, larga. Y dice, el problema se va a resolver ahora. Lo que voy a hacer es que voy a coger el bebé, lo voy a partir por la mitad, tú coges una parte. ¡No! ¿Quién dijo que no lo haga? La mamá le dice, no, que no muera. Y la otra dijo, sí. Ya yo sé quién es la mamá. Ya sabemos quién es la mamá. La espada. Ya estamos entendiendo. ¿Cómo que se discierne? ¿Cómo es que comenzamos a discernir? ¿De qué manera se pueden entender las cosas si no es por medio de la palabra? ¿De qué manera entendemos verdaderamente lo que es sana doctrina, lo que es falsa doctrina? ¿De qué manera podemos en la vida, los problemas que nosotros tenemos en la vida, de qué forma podemos nosotros resolverlo? Es por la espada. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y luego dice, que usa la palabra discierne, que discierne los pensamientos, que separa los tuétanos, los nervios, que separa, la palabra separa. En otras palabras, la manera de discernir, amada iglesia, es por la palabra, para poder entender, para poder discernir. En Ezequiel capítulo 44, versículo 23, ahí habla de los sacerdotes, y habla que había un grupo que se había desviado y eran levitas, pero había un grupo que se llamaban los hijos de Sadoc. Y en el capítulo 44, 23 le dice a esos que han sido fieles, a esos sacerdotes que han sido fieles, le dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Ahí está, una vez más. Dice,
entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Entonces el trabajo de pastoral o de los que enseñan la palabra, aunque no se llamen pastor, no tiene que ser pastor, que sea un maestro, un siervo, una sierva, enseña a discernir. Esto es de Dios, esto no es de Dios. Esta papa está buena, esta papa hay que desecharla. Y usted lo hace constantemente. Mire esto. Malaquías capítulo 3, versículo 18, dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Se da cuenta, hermano? Yo soy cristiano. Está de moda todo el mundo decir yo soy cristiano. Bueno, vamos a ver si eres cristiano. En otra palabra, va a discernir por la palabra si es creyente o no es creyente, si lo es o no lo es. ¿Ok? Ahora vamos al Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Ahí. 1 Corintios, aquí se usa la Biblia, usted lo sabe, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 14, que la Biblia es su propio intérprete. Estamos dando la definición de lo que es discernir usando la misma Biblia. Ya, si alguien le pregunta, ¿qué es discernir? Hace distinción entre una cosa y la otra, entre lo que es error y lo que no es error. Diferencia entre la sana doctrina y la falsa doctrina, entre lo precioso y lo vil, entre lo malo y lo bueno, y usted lo hace constantemente. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. ¿Por qué es que las personas que no son creyentes no entienden cuando usted le habla? ¿Por qué con las personas que usted habla, personas que son creyentes, entonces no pueden entender el lenguaje que usted le está hablando? Dice 1 Corintios 2, 14, dice: el hombre natural, ahí está el problema, que el hombre, nosotros, todos nosotros, amados, nosotros éramos personas naturales. ¿Entienden natural? Natural significa, es más, hay una versión que dice animal. Mire eso. Es decir, que si tú eres un animal, ¿estaba bien? ¿Por qué? Porque un animal no tiene raciocinio, sino que se mueve por instinto. El ser humano no es un animal. El ser humano ha sido criado por Dios. Pero aquí dice que el hombre sin Cristo, el hombre sin Dios, es semejante a un animal. Y dice, el hombre natural, ¿cuál es el problema? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué que no? ¿Qué es lo que es el problema? Bueno, él dice que son locura. Eso es locura. ¿Cuánto niegan las doctrinas cardinales del cristianismo? Niegan la encarnación. Eso es un mito, eso es un cuento. Es un cuento que, ¿cómo que pasó eso? Que María tuvo un bebé y que no, mira, que no tuvo una relación. ¿Cómo va a ser esto? Natural, no lo percibe. Dice, le parece que es locura y no la puedes entender, no puede entender. Pero ¿por qué no puede entenderla? ¿Por qué que no puede entender? Ahí dice la respuesta: porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el hombre natural, el hombre sin Cristo, no tiene la habilidad de entender las cosas espirituales porque no tiene a Jesucristo. Cuando nosotros, el Señor nos salva, en ese momento nos da un pequeño grado de discernimiento. Y a partir de ese momento, continúa el Señor, según vamos creciendo en la gracia, creciendo en la palabra, vamos creciendo en el discernimiento. Ahora, mira lo que dice aquí. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 29, habla del discernimiento cuando se está tomando la Santa Cena. Entonces el apóstol Pablo dice lo siguiente: la próxima vez que tomamos la Santa Cena, bueno, la tuvimos la semana pasada, pero la próxima vez voy a leer este texto para que usted entienda un poquito, pero hoy se lo voy a explicar. Pero antes de explicar ese texto, hay que mirar el contexto, porque entonces dice, yo no entiendo lo que usted está hablando, déjame darle un poquito de trasfondo. ¿Qué estaba aconteciendo? La iglesia de Corinto, antes de tomar la Santa Cena, ellos tenían una celebración llamada la fiesta del Ágape. Lo que pasaba era que los hermanos venían, como hacemos nosotros, y cada uno traían provisiones, traían comida, y todos comían juntos. ¿Qué acontece? Que venían los ricos, que tenían muchos recursos, y ellos también en ese tiempo se tomaba vino, no solamente porque les gustaba el vino, sino por el asunto del agua. Ustedes yo le expliqué eso, que el agua era terrible, y tenían que mezclar el agua con vino para poder ingerirla. Tomaban mucho vino.
Pero ¿qué pasa? Llegaban los ricos y llegaban toda la provisión y ellos comenzaban a tomar. Y con el gusto del vino, algunos estaban un poquito tambaleando, estaban un poquito ya, usted sabe, un poco embriagados y estaban ya, y se estaba convirtiendo en glotón. ¿Y qué acontece? Ahora va a llegar el momento que después de la fiesta del Ágape viene ahora la Santa Cena, donde se parte el pan y se toma la copa. Y ellos no podían saber lo que estaba pasando porque estaban embriagados. Ahora, leemos el texto y dice, porque si alguno come y bebe indignamente. Ahora entiende, ¿qué era indignamente? Que estaban tomando la Santa Cena en un estado de embriaguez, eso indignamente. ¿Y qué pasaba? Sin discernir el cuerpo de Cristo, sin saber, o sea, sin saber quiénes están ahí. Tú sabes que, yo no sabía que él vino, y ¿dónde está mi esposa? Porque estaba borracho, estaba todavía mucho, ¿verdad? Mucho vino, entonces no podía discernir el cuerpo de Cristo, discernir lo que estaban ahí. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Cómo Dios los castigó por eso? Le dice que el que come, el que está comiendo la Santa Cena en ese estado de desorden, de embriaguez, juicio, come y bebe para sí. Y usted sabe lo que hizo el Señor. Y luego usted lee el versículo y ¿qué dice? Por lo tanto, muchos de vosotros están enfermos y algunos duermen. Dios los castigó mandándole enfermedades y Dios los castigó mandándolo al cementerio. Eso es lo que Dios hizo. Muchos duermen. Y se perdieron. No se perdieron. Dios los castigó porque dice duermen. Dios los castigó quitándole la vida prematuramente y porque no discernieron. Usted ve la importancia del discernimiento, ¿verdad? Entonces, ahora, mire la importancia del discernimiento. Mire aquí en primera de Corintios capítulo 12 versículo 10, aparte de que todo creyente necesita la habilidad y crecer en el discernimiento espiritual, hay un don espiritual que se llama el don de discernimiento. ¿Usted ha oído eso, verdad? Don, de los dones, en 1 Corintios 12. Ahí está el don. Yo le voy a explicar eso ahora. Mire esto. Tenemos cuando se habla de los dones espirituales, tenemos en las iglesias cristianas, tenemos dos extremos. Hay dos extremos. Extremo número uno. No, yo no creo en el milagro. Yo de milagro, a mí no me hable de milagro. Yo no creo en milagro. Y yo digo, ¿tú crees en un Dios todopoderoso? Sí. ¿Tú crees que Dios todo puede? Entonces tú te estás contradiciendo, diciéndome a mí que tú no crees en milagro, que Dios no puede sanar hoy, que Dios no puede hacer una obra, que Dios... Bueno, el primer milagro de los milagros es la salvación de nuestra alma. ¿Estamos de acuerdo? Es el milagro con M mayúscula. De ese milagro no se habla, pero el milagro más grande es que Dios coja a un pecador con un corazón de piedra, muerto sin delito de pecado, y le diga, levántate de los muertos. Y que esa persona de repente, que no ama a Dios, que no quiere saber de Dios, ahora está como un corderito, leyendo la Biblia, orando y buscando a Dios. Eso es un milagro. Es el milagro de la conversión que nosotros hemos experimentado. Ahora, dice aquí, otros van al lado opuesto. Milagro y milagro y milagro. Un culto de milagro, poder de Dios. Y todo es mucha espuma y poco chocolate. Todo es un desastre. Y cuando usted llega a ese sitio, usted quiere salir corriendo porque es un desastre. Ni se predicó porque era la gente corriendo, la gente cayéndose. Y bendito sea Dios. A mí no me puede decir nadie que Dios, la Biblia dice que Dios es un Dios de orden, que Dios no es un Dios de confusión. Cristo no buscaba cámara para que le tomara una fotografía si iba a sanar a un enfermo. Cristo no lo publicaba en el periódico de Jerusalén. El Señor Jesucristo, según Dios el Espíritu le movía, oraba por los enfermos y Dios los sanaba. De la misma manera que usted en un momento dado puede orar por alguien y Dios lo sana. Eso no es. Dios puede hacerlo. Ahora, pero aquí habla, entre esos dones, habla de este don que se llama discernimiento de espíritus.
Dice en 1 Corintios 12:10, dice que Dios le da, reparte los diferentes dones. Y dice, bueno, a uno hay quienes hacen milagros, hay quienes profecía, hay otros que tienen discernimiento de espíritu, hay otros que tienen diversos géneros de lengua, claro, con interpretación, claro que sí, y otra interpretación de lengua. Y aquí viene el discernimiento de espíritu. Es importante el discernimiento de espíritu. ¿Qué es el discernimiento de espíritu? Poder discernir, juzgar entre los espíritus. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que hay 4 espíritus. Número 1, Dios es espíritu. Eso es lo primero. Segundo, Satanás es un espíritu. Usted tiene un espíritu. Y los demonios son espíritus. Entonces hay 4. Entonces, cuando Pablo dice aquí que se quiere el discernimiento de espíritu, ¿qué está diciendo? Que hay que saber que Dios da a ciertos creyentes, no a todos. Yo quiero que usted entienda esto, porque dice aquí, algunos tienen este don. Es decir, que alguien puede discernir eso que está diciendo esa persona, eso no es de Dios. Y usted en muchas ocasiones, usted ha ejercido ese don de discernimiento de espíritu. Usted está en un lugar y usted sabe, mira, eso que está diciendo, eso no es por la palabra de Dios. Y todo el mundo dice, pero tú estás juzgando. Sí, porque es juzgar y discernir. Y cree que uno se quiere hacer más espiritual. No, es que Dios te ha dado la habilidad para tú saber distinguir que eso no es el Espíritu de Dios. Eso es importante que se entienda, porque cada vez que pasa algo sobrenatural, la gente cree que es de Dios. Cada vez que ven algo que aparentemente se cree que algo que está pasando de sobrenatural, no, hay que discernir. Y la manera de discernir es por la palabra. Es la única manera es por la palabra que se discierne. Le voy a dar un ejemplo. El apóstol Pablo está predicando en un lugar y viene una muchachita, ¿recuerdan? En el libro de los Hechos. Este es un predicador que nos está predicando el camino de la salvación. Y no dijo nada. Y si el segundo día y el tercer día dice que Pablo se indignó, y era que Dios le dio a él discernimiento para saber que aunque ella estaba hablando de Dios, tenía un espíritu de ¿qué? De adivinación. Era otro espíritu que estaba operando en esa muchacha, y la persona podían pensar que era el espíritu de Dios, y no era el espíritu de Dios, era el espíritu de adivinación. ¿Cómo lo hizo Pablo? Por medio de discernimiento de espíritu. Usted ve a Jesucristo que lo ejercitó. Por ejemplo, cuando salió el endemoniado de Gadara, muchas personas no sabían lo que él tenía, creía que tenía epilepsia, una enfermedad, y cuando, ¿cómo te llamas? Cristo ya sabía que esa persona tenía espíritus inmundos, y Cristo obró y lo libertó. Ahora, hay un problema con relación al discernimiento espiritual, y es que el factor tiempo es un medio, un barómetro que Dios usa para que nosotros crezcamos. Por ejemplo, el niño nace, está en la cunita, lo que se espera la mamá y el papá es que ese niño no se quede en la cunita. El niño o la niña sale del hospital, tiene su vacuna, si va a lactar el pecho, bien magnífico, si no, le da su botellita, y el niño gradualmente va a crecer. Ya tiene 1 mes, ya tiene 2 meses, ya tiene 3 meses, 4. El domingo estaba este niño, nieto de Margarita, ya tiene casi 11 meses. Yo recuerdo el bebito, estaba otro día por ahí chiquitito que casi los ojos lo abría, y ya está paradito ya. Y 11, ya pronto va a seguir caminando, ya pronto va a seguir por ahí. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que nosotros crezcamos, crecer en la gracia, crecer. Entonces había en la iglesia de los Hebreos, en Hebreos capítulo 5, versículo 14, el escritor dice lo siguiente. Él dice que el alimento sólido, entonces hay 2 clases de alimentos, ¿no? Cuando yo era niño, dice Pablo, yo hablaba como niño, comía como niño, juzgaba o discernía como niño. Y luego dice, cuando ya llegué, ya soy adulto, dejo lo que es de niño. Entonces él dice aquí, él dice, pero el alimento sólido
¿Cuánto le gusta el alimento sólido? ¿Cuánto comen plátano? No solamente los dominicanos, para sorpresa mía. Dicen los dominicanos, pero a todos nosotros les gusta el plátano. Y es muy bueno el plátano. Y tiene mucha vitamina, muchos nutrientes el plátano. Entonces, el alimento, pero al niño tú no puedes cogerle y darle plátano. Tú le das a él, tú comienzas poquito a poquito. En mi país los cogen, los secan el plátano, lo rayan y lo mezclan con leche o con agua y le sacan y se lo dan hasta en el biberón. La gente de campo que no tienen para leche, mira qué maravilla, con un plátano puede alimentar al muchacho porque eso tiene muchísimo nutrientes el plátano. Entonces ya tú puedes ver, pero al niño no se le puede dar plátano. Entonces Pablo dice, ok, está bien. Dice Pablo, vamos a poner las cosas como es, vamos a poner las cosas correctamente. Dice Pablo a los hermanos, una iglesia que eran judíos, los hebreos. Y él le dice lo siguiente, dice, mira, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Los que han alcanzado madurez. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿cómo es que se alcanza madurez? ¿Cómo que el niño, de estar jugando chiquitito, cuál es el factor que determina madurez? El alimento, ¿no? El alimento, ahí. Y la preocupación de la mamá es, ay, pero el niño no come, no tiene apetito. ¿Pero qué es lo que te pasa? Que te preparo esto, te preparo lo otro. La preocupación principal de las madres siempre es más, lo primero que una mamá le dice, yo lo he notado. Los padres le dicen, ¿cómo está muchacho? Y la mamá le dice, ¿tú comiste? ¿Se te da cuenta que la mamá lo primero que le pregunta cuando llegó el muchacho de la escuela, que si comió? Es como una obsesión con esto del alimento, y está bien esto. Entonces, Dios también tiene obsesión con nosotros. ¿Tú comiste? ¿Estás comiendo? ¿Te está alimentando? ¿Estás creciendo? ¿Te estás tomando? ¿Te estás llenando de la santa palabra, de la sana doctrina? ¿Estás hiriendo? ¿Te estás nutriendo? ¿Te estás empapando? Entonces dice, para los que, mira aquí cómo es que se llega a la madurez. ¿De qué manera es? Para los que por el uso, mira aquí, tienen los sentidos ejercitados. Los sentidos ejercitados, entrenados significa eso. Una mente entrenada. ¿Y cómo será eso? En el discernimiento del bien y del mal. ¿Lo ve ahí? Del bien y del mal. Eso es lo que es discernimiento del bien y del mal. Entonces, los sentidos se ejercitan del bien y del mal cuando tus sentidos son ejercitados por medio de la palabra. La palabra de Dios es el factor que te va a ayudar a ti a discernir entre una cosa y la otra. Por ejemplo, cuando uno se convierte, hay muchas cosas que yo recuerdo, yo le conté esta anécdota a ustedes, yo me convierto en un mes de junio y yo tengo mi primer trabajo, que era en la Quinta Avenida 40, de un banco que yo trabajé por 2 años, mi primer trabajo. Entonces yo voy a este lugar y le digo a los compañeros de trabajo que dónde ellos van a almorzar, porque yo soy nuevo. Entonces yo viene, vamos a ir aquí que nos vamos a comer una ensalada. Y cuando yo llego, yo sin darme cuenta, llego y a frente, en la 42, entré a un restaurante. Y cuando yo entro ahí, es una barra, restaurante. Y la gente estaba fumando. Y la gente se estaba dando también sus traguitos. Yo me sentí, el corazón comenzó a latirme a mí. ¿Y dónde que yo me he metido? Yo no sabía. Entonces, pero la comida, hermano, esos jamón, esos platos de vegetales, eso era lo mío. Pero la conciencia comenzó a redarguirme. Y yo comencé a pensar, y si el pastor pasa por aquí el domingo, y si el pastor pasa por aquí, y me ve que yo entro, ese muchacho todavía está bebiendo, está todavía en pecado, sin saber que yo simplemente trabajo. ¿Usted entiende? Ahora, yo en ese momento, ¿yo estaba pecando? No, yo no estaba pecando. Pero estaba dando la apariencia de algo incorrecto, ¿no es cierto? Estaba dando la apariencia de algo incorrecto. Entonces yo lo que hice fue, mi conciencia me estaba aguijonando, yo dejé de ir a ese lugar. Todo me es lícito, mas no todo conviene, dice Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Uno puede ir. O sea, usted puede ir a un lugar. A veces una pareja que tuvo que casar, lo casé en un lugar así. Era el lugar donde iban a hacer la ceremonia, era en un lugar así, porque no eran creyentes. Yo fui, di la ceremonia, yo les felicito, le di el sermón, y yo no voy a pasar porque ahorita vienen a bailar en la punta del pie. Yo no quiero participar de todo eso. Yo no quería estar ahí porque iban a bailar en la punta del pie, bachata y merengue y todo eso, y eso era del pasado. Yo no quiero estar en ese asunto de cigarrillos y cosas así. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Pero a veces uno tiene que ponerse esas cosas con familia. Yo quiero que usted entienda esto. Ahora vamos a ver lo que dice Pablo. Vamos a mirar las definiciones que el apóstol Pablo de lo que es discernimiento. Efesios 1, búsquete Efesios capítulo 1, hermano.
¿Cuánto aman la palabra de Dios? Amén. Mire esto, Efesios capítulo 1. Yo quiero ver lo que el apóstol Pablo dice sobre esta gran necesidad que tiene la iglesia de discernimiento. Porque vivimos en días donde la verdad y el error están entrelazadas. Entonces, como hijos e hijas de Dios, tenemos que discernir para que no nos dan gato por liebre. Mire lo que el apóstol Pablo dice aquí en Efesios capítulo 1, versículo 15 al 19. Pablo da esta definición. Mire lo que dice Pablo. Capítulo 1 de Efesios, versículo 15 al 19. Mire lo que dice Pablo. Dice Pablo, por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, está escribiendo a la iglesia de Éfeso, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mire para qué, hermano. Pablo ora. Mire la oración que uno debe hacer. Está orando por la iglesia. ¿Qué dice? Para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que lo conozca, para que conozca más a Dios. Él ora, en otra palabra, oro para que Dios le dé discernimiento, entendimiento, y le dice, ¿de qué manera es que Dios lo hace? Mire, ¿qué manera lo hace? Versículo 18 lo dice, ¿cómo es que Dios lo hace? Alumbrando. ¿Sabía que aparte de los ojos que tiene otros ojos, que yo no lo veo, pero que están por dentro, los ojos de su entendimiento? ¿Usted sabía eso? Aparte de estos ojos, los míos están defectuosos, tengo que usar espejuelos. Pero lo más importante que Dios quiere es que los ojos de entendimiento, eso sí estén claros. Que esto tema está bien porque la edad, usted entiende, tenemos defectos en la vista. Pero lo que Dios quiere es que tengamos entendimiento espiritual. Y Él dice aquí, Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento. ¿Y qué pasa cuando se alumbra? Bueno, cuando se alumbra sea la luz y las tinieblas son disipadas, para que sepáis, o sea, Dios alumbra, da discernimiento, da entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que Él ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En otras palabras, hay un tesoro que te corresponde. Hay muchas cosas en la vida espiritual que son tuyas en Cristo Jesús. Y Dios quiere darte discernimiento para que entiendan esas cosas te pertenecen. Y le dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza? Ahora pásate a Colosenses, capítulo 1. En Colosenses, pásate a la derecha, está Efesios, Filipenses, pasa 4 o 5 páginas y ahí está Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Mire esto, hermano, lo que Pablo está orando. No se asemeja a lo que Salomón oró, que él quería que Dios le diera sabiduría para discernir. Entonces, es nuestra responsabilidad. Yo oro por ustedes siempre, por ello. Es mi responsabilidad y mi gozo orar que Dios os dé espíritu de sabiduría e inteligencia al escuchar la palabra en su vida personal. Cuando usted escuche un mensaje de otra persona aparte de mí, que Dios le dé espíritu de sabiduría y que no le den cualquier cosa que usted diga, eso está un poco raro, es como que, no sé, déjame chequear en la Biblia. Tenemos que tener el espíritu de Berea. Le voy a hablar de eso en breve, pero ahora voy a leer Colosenses 1:9. Dice, por lo cual, Colosenses, a la iglesia de Colosa, Pablo le dice lo siguiente, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, mira lo que hace Pablo, no cesamos de orar por vosotros. Ustedes se convirtieron, no cesamos de orar por vosotros. ¿Por qué? Esto es urgente. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento, mire esto, de su voluntad. Necesitamos, amados, ser llenos del conocimiento de su voluntad. Esto es la voluntad de Dios, esto no es la voluntad de Dios.
esto conviene hacer, esto no conviene hacer. Entonces nosotros tropezamos y pecamos cuando no buscamos la dirección de Dios y discernimos cuál es su voluntad. ¿A cuánto le ha pasado eso? A todo el mundo, a todo creyente. No discernimos, entonces cometemos errores y Dios quiere minimizar los errores que cometemos en nuestra vida. Tenemos que discernir, dice aquí, y todos cometemos errores en esa área. Dice aquí, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. Uno de los libros predilectos que debemos hacer que los jóvenes lean es el libro de Proverbios. Para nosotros también, Proverbios. ¿De qué habla Proverbios? No es de la sabiduría que habla Proverbios. El libro de Proverbios está saturado y la palabra, una palabra bene, que significa distinguir. Mire eso, les la voy a leer, es más, vamos a Proverbios, hermano, vamos a Proverbios, tenemos el tiempo, vamos a Proverbios y todo, para que ustedes vean aquí. Te lo voy a leer, Proverbios capítulo 5, es mejor verlo es mejor mirarlo uno mismo y yo no citarlo. Tenemos tiempo, hermano. Tenemos que aprovechar este tiempo que estamos aquí juntos con la palabra. Mira aquí. Yo quiero leerte capítulo 1, versículo 5. Mire esto. Ok, ¿para qué fue que el Espíritu Santo inspiró a Salomón a escribir? Él escribió, ¿qué escribió Salomón? Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Sabemos, ¿verdad? 3 libros escribió Salomón. Esos libros fueron inspirados por el Espíritu Santo. Que nadie diga que el libro de Cantar de los Cantares, porque habla de amor, no es un poema de amor, no es un poema de romance carnal, es un emblema hermosísimo de la relación de Cristo con su amada. La amada representa a la iglesia o al creyente y Salomón representa al Señor que va en pos de él, ¿verdad? Y ya usted ve el diálogo de mi amado y mi amada. Pero aquí en Proverbios, él le había pedido a Dios sabiduría. Recuerda que Dios le dio sabiduría y Dios dice, y a Dios le agradó, hermano. Hermano, a Dios le agrada cuando tú le pides a él sabiduría. De todo lo que yo le pido a Dios, hermano. Yo no quiero de todo tipo de milagros y todas esas cosas. Eso, si yo quiero hacerlo, eso es asunto de él. Lo que más yo le pido toda mi vida es sabiduría. Sabiduría sobre la palabra, entender, discernir, captar, abrir la escritura. Eso es diariamente. Pedir sabiduría. Y cuando no entiendo algo, estar ahí, hay que tocar. A veces Dios no. Usted sabe que a veces hay textos que Dios los cierra por un tiempo y luego te lo abre. Te abre, pasan 20 años y tú dices, wow, cuánto tiempo yo tengo leyendo ese versículo y por fin lo puedo entender, bendito sea Dios. Y uno se goza. ¿Cuánto le ha pasado eso? O es a mí solamente. Es una bendición, hermano. Como Dios. Y es porque tú continúas ahí. Pero si tú no abres la Biblia, tú no lees. Ay, dame sabiduría y tú no lees la Biblia. Ay, hermano, por favor. Te vamos a ir con aceite y todo así de esa manera. O sea, Señor, dame sabiduría. Y nos saca la Biblia y la lee y la medita y la marca y busca y un diccionario. Eso no funciona así, hermano. No es así. Yo pido a Dios sabiduría, pero tengo que cerrarme y eso ahí constantemente. El escritorio lleno de 20,000 cosas encima. Buscando, Señor, no entiendo esto, ayúdame con esto. Pidiéndole a Dios. Mire esto. Él le dice, le dio sabiduría. Mire para qué. Capítulo 1, Proverbio 1. Para entender sabiduría, para eso Dios da el proverbio. Segundo. Mire, para entender sabiduría y doctrina. Mire esto. Necesitamos sabiduría de parte de Dios para entender sabiduría y doctrina. Segundo, para conocer razones prudentes. Tercero, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Cuarto, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá al sabio, mire esto, oirá al sabio y aumentará el saber. En otras palabras, el sabio no dice, ay, yo lo sé. El necio, ay, yo sé eso. A veces, yo sé eso. Yo sé Juan 3:16, no tengo que buscarlo. Yo he hecho la prueba con ustedes no se dan cuenta. Digo, ahora subir a Juan 3, capítulo 3, y no le digo el texto. Porque si le digo Juan 3:16, algunos dicen, pero yo lo sé, porque de tal manera. Y tú estás seguro que tú sabes eso todavía. Que tú conoces todo lo de Juan 3:16. No, nadie lo conoce.
El predicador Moody duró 30 días en Chicago predicando de Juan 3:16 en una campaña, todos los días el mismo texto. Y en otra parte del mundo seguramente estaba otro predicador predicando, porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es un tesoro, la palabra de Dios está llena de diamantes, de perlas, y uno lo mira de un ángulo y el otro día lo ve por el otro ángulo. Mire esto, dice, razón número 6, para entender proverbio y declaración. Pásate ahora a Proverbio capítulo 5, versículo 17, 1:17. No, 1:17 no es. 17:24, Proverbio 17:24 más bien. 17:24 dice lo siguiente. Dice, en el rostro del entendido aparecerá la sabiduría. ¿Dónde que aparece la sabiduría? En el rostro del entendido. Ahora mira el contraste, porque proverbio es contraste, una cosa y la otra. Mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Capítulo 28 de Proverbio, versículo 8, dice lo siguiente. Proverbio 8:28, versículo 7, dice, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Usted puede ver. O sea, una manera. Entonces, ¿qué es discernimiento? Bueno, es separar, es distinguir, es considerar entre dos opciones, es percibir, es enseñar, es el proceso por el cual, el proceso mental que hacemos, por el cual hacemos distinción entre lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es de Dios, lo que no es de Dios, lo que es sano y lo que no es sano. ¿Me siguen? Eso es tener el discernimiento. Usted encuentra, por ejemplo, en el libro de los Hechos, yo estaba estudiando un poco el libro de los Hechos, y yo encontré, y yo hago preguntas cuando encuentro algo, ¿y por qué será que en el libro de los Hechos es un libro donde se demuestra discernimiento y falta de discernimiento? Esa es la pregunta. ¿Por qué será que en los 28 capítulos del libro de los Hechos se demuestra mucho discernimiento y por otra parte falso discernimiento? Y la respuesta es la siguiente. El Espíritu Santo había descendido el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. En el capítulo 3 Pedro predica ese primer mensaje ungido con el poder del Espíritu Santo, y predica ese mensaje y le dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y cuando oyeron estas cosas, su corazón estaba aguijonado como ungido, y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Estamos perdidos. El Espíritu Santo le dio convicción, le dio discernimiento que ese Jesús que fue llevado a la cruz era el Hijo de Dios, y que ellos, los que estaban ahí, habían dicho, crucifícale, crucifícale. Varones hermanos, ¿qué vamos a hacer? Respuesta, Cristo te ama. No, arrepentíos y convertíos. Esa es la palabra del Evangelio. Porque alguna gente no se quiere predicar el arrepentimiento. Yo me quedo sorprendido. Los predicadores tienen miedo de buscar un sinónimo que no, que la gente se va. No, es arrepentirse, porque somos pecadores. Estamos en necesidad de Cristo, y la manera es con el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, dice, de otra manera vas a morir. Toda persona que está en este salón, un verdadero creyente, usted está aquí porque usted se ha arrepentido, usted ama a Dios porque usted se ha arrepentido. Si usted ama a Dios, esa es la evidencia que usted se ha arrepentido. Usted no tiene que temer a la vida, a la muerte. Usted es de Dios porque usted se ha arrepentido. Pero si no se ha arrepentido, entonces tiene problemas. Pero mira aquí lo que dice en el libro de los Hechos. ¿Dónde está el discernimiento? ¿Dónde está la falta de discernimiento? 3,000 se convierten. Y por otra parte, está la iglesia está creciendo numéricamente. Dios está haciendo milagros por medio de Pedro, de Juan. Pero por otra parte están los falsos, los lobos rapaces, los judaizantes.
¿Entiende, hermano? Y se necesita discernimiento. Mire todavía, los discípulos, después de Cristo estar con ellos 3 años predicándole el evangelio, mire la falta de entendimiento a veces que tenemos. Y Cristo resucita. Y mire la pregunta que le hacen ellos. Yo me río porque así somos nosotros. Mire esto, hermano. Mire lo que hacen ellos. Y le preguntan en el versículo 6, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ay, Dios mío, cualquiera le cae cocotazo. En otras palabras, él le había dicho por 3 años, mi reino no es de este mundo. Yo soy del cielo, ustedes son de la tierra. Cristo resucita. Cristo hizo los milagros. Y todavía ellos están pensando que Cristo viene a establecer un reino terrenal. Y le dice, entonces, ¿qué es lo que está demostrando esto acá? Que le faltaba ¿qué cosa? Discernimiento. Y estamos hablando, hermanos, amados míos, amado hermano, hermana, estamos hablando de creyentes que fueron llenos del Espíritu Santo posteriormente en el libro de los Hechos y todavía están haciendo esta pregunta de falta. Entonces, necesitamos arrepentimiento sí o sí. Necesitamos crecer como iglesia, como hermano, usted personalmente, cada uno de nosotros. Ahora, mire esto. ¿Qué pasa? En el capítulo 15 hay un debate sobre la circuncisión. ¿Usted lo ha leído? Oh, si tú no eres, para tú ser creyente, tú tienes que, suena esa mirada, para tú ser creyente, tú tienes que guardar el sábado, tú tienes que, tú no puedes ser creyente, tú eres creyente, mira esa, tú tienes una pantallita puesta, ¿cómo que vas a ser creyente? Pero tú tienes pintalabios, ¿cómo que tú eres creyente? ¿Te han oído cosas así? Juzgar a una persona por su forma de ser, cuando la Biblia dice que una mujer debe de estar, dice que la mujer dice que como novia ataviada para su marido. ¿Qué significa eso? Arreglada. Aquí no hay ningún hombre que diga, a mí me gusta que tú te arregles. El hombre, la mujer, claro, cada mujer tiene su propio criterio y lo hace según lo que. Si el marido no quiere que se ponga pintalabios, no se ponga pintalabios. Están felices los dos tórtolas. Pero si el marido quiere y no hay ningún escándalo, porque se pongan sus pintalabios. Yo personalmente, que se arregle sin exageración, ¿verdad? Que no se ponga como una momia con tantas cosas encima, pero todo con moderación, eso soy yo. Pero usted quizás es diferente. ¿Usted entiende? Entonces tenemos que buscar la madurez. Ahora, en el capítulo 15, el problema era de la circuncisión. Luego, cuando Judas se ahorca, considere esto, hermano. No lo vamos a debatir aquí, pero ustedes luego podemos debatirlo en una clase privada. Dios tenía ya a Pablo preparado, ¿verdad? Pablo estaba preparado, Pablo estaba ahí ya. Yo creo que el que iba a tomar el lugar era Pablo. Eso es mi opinión, Pablo. De todas maneras, eso es lo que yo pienso. Pero ahora, ¿qué pasa? Vamos a echar suerte. Echaron suerte entre 2 y sale otro, Matías. ¿Fue esa una decisión sabia? Ustedes disciernan. ¿Por qué yo digo eso? ¿Dónde aparece Matías en la Biblia después de esto? ¿Usted lo encuentra en su nombre en algún lugar? No. ¿Y los otros apóstoles? ¿Usted encuentra que lo encuentra mencionado? Sí. Para que usted juzgue. No estoy diciendo, soy una verdad que usted, como que usted comience a procesar las cosas. En la falta de discernimiento. Y usted sigue diferentes capítulos. Pedro está un cojo ahí en la puerta de la Hermosa. ¿Y cómo fue que Pedro tuvo que decirle, discernió que tenía que cogerlo por la mano? Y tomando por la mano, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y no sabía Pedro todo. Dios le mostró la condición y Dios sabía que ese era el medio, que ese hombre iba a salir saltando y brincando para entrar allá. Falta de discernimiento en el capítulo 5. Unos hermanos tenían propiedades y algunos tenían propiedades y vendían una y se quedaban con otra y compartían por la pobreza de sus hermanos. Entonces Ananías y Zafira querían congraciarse
¿Y qué hicieron ellos? Pecaron contra Dios porque vendieron la propiedad y lo que tenían que hacer era tomar todo lo que habían recibido con los otros hermanos y ponerlo en los pies de los apóstoles. Pero no, ellos dijeron, vamos a venderla. Esta propiedad es demasiado cara, Zafira. Mira, Ananías, yo sé, estoy de acuerdo contigo, mi amor, pero mira, eso costó mucha plata. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a tener acuerdo. Mira, vamos a decir que costó 40,000, pero vamos a quedarnos con algo. Vamos a, de alguna manera, y así matamos a dos pájaros con una piedra. Y ellos mienten. ¿Qué es lo que estaba pasando en Ananías y Zafira? Eran personas que carecían de discernimiento porque ellos pensaban que ellos podían pecar contra Dios y con la iglesia y salirse con la suya. Ahí vemos nosotros la falta de discernimiento. Voy a llegar a la conclusión y a lo último de esto, y hay muchísimos más, solamente para que usted tenga una idea, y te quiero dar algo que tiene que ver cuál debe ser cosas que pueden contribuir a nuestro discernimiento. ¿Qué cosa contribuye para crecer en el discernimiento? Lo primero es darnos un examen de vista, examinar nuestros ojos. Por ahí comienza todo. ¿Okay? Yo quiero llevarte a Marcos capítulo 8 del Evangelio según San Marcos. Lo primero que hay que chequearse la vista. ¿Sí? Usted se chequea la vista, ¿verdad? Periódicamente, ¿verdad? Yo me hice un examen, entonces me tuvieron que cambiar los espejuelos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces aquí en Marcos 8, 18, Jesucristo dice, teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oído, ¿no oís? ¿Y no recordáis? ¿A quién fue que Cristo le dijo eso? A los discípulos. Le dice, ustedes tienen ojos y todavía no ven. Fíjense, hermano. A los discípulos dice Cristo, y le dice, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogieron? Y él dijo, bueno, 12. Y cuando las 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 7. Y le dijo, ¿cómo es que aún no entendéis? En otras palabras, ustedes pueden ver, hermano, la falta de discernimiento. Entonces tenemos que examinar y hacerlo. Otra cosa es, sea un preguntón. Sea un preguntón. Pregunte. Usted debe hacer preguntas, ¿verdad? Ok. Primera de Tesalonicenses 5. Aquí, vamos acá. Primera de Tesalonicenses. Estas son cosas que nos van a ayudar a nosotros a discernir y a crecer. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Esto para mí oro, porque aquí hay 3 cosas. Haga pregunta. Haga pregunta. Yo escucho un mensaje, hago pregunta. Estaba escuchando esta mañana algo del Éxodo. Cuando no puedo dormir o lo que sea, lo que hago es que me pongo a escuchar un mensaje o a leer algo. Puse un mensaje, era del Éxodo. Entonces era algo histórico. Entonces la persona que estaba diciendo, hablaba, ahí viene el discernimiento, yo le doy un ejemplo. Él decía, el hecho de que haya encontrado artefactos en la profundidad de la mar, los arqueólogos, eso no comprueba nada. O sea, el hecho de que hayan encontrado parte de la carrocería de Aarón, o sea, que ellos encontraron en la profundidad de la mar, dicen los que no creen, eso no comprueba nada. Yo compartí con mi esposa y yo de una vez comienzo a hacer preguntas. Está bien, excepto. Entonces explícame cómo llegaron al otro lado. Primera pregunta. ¿Cómo fue que 1 millón y 2 millones, lo que sea, llegaron al otro lado? Esa es la primera pregunta que te tengo. Y mientras pienses en esa, hay evidencia histórica, aparte de la Biblia, que sí llegaron allá y que se establecieron allá. Y hay evidencia contundente por toda la historia de que hubo un pueblo que salió. Y aparte de eso, en la historia de los egipcios dicen que hubo un tal Éxodo.
Así que no me ven a mí con este asunto de que no encontraron, o sea, ¿tú crees que tú me vas a convencer a mí? O sea, uno tiene que pensar y hacer preguntas. ¿De qué manera? Dios no dice cómo. Aquí viene 3 cosas. Número 1, examinarlo todo. ¿Qué dice? Examinarlo todo. Aún yo estoy hablando, usted va discerniendo y lo va examinando. Y usted tiene derecho después privadamente y dice, hermano, aclárame estas cosas que no entendí y yo tengo que aclararlo. ¿Entiendes? Tiene que ser así. El predicador que no quiera ser cuestionado, que no predique. Porque uno dice aquí, Dios le dice a uno, le dice a todo, mire esto, hermano, esto fue a la iglesia de Tesalónica. Y Pablo le dice a todos los que están ahí, mire, examínenlo todo. Número 1. Después que lo examina todo, está discerniendo, ¿qué hace? Bueno, retén lo bueno. ¿Cuánto lo ven? Lo examina y retén lo bueno, porque dentro de ello, entonces volvemos a la ilustración de las 5 libros de papa. Estoy examinando todas esas papas que están ahí, estoy examinándolas, yo necesito como 10 papas porque son 5 libras, entonces la examino, pero aquí hay 4 o 5, esta tiene, esto tiene un retoño, esto está muy verde, ¿entiende? Entonces usted escoge, entonces así tiene que ser el creyente con la palabra de Dios, dice aquí. Tercero, la palabra retener, examinarlo significa comprobar. Examinar significa llévalo a la prueba, llévalo a la prueba. Absteneos de toda especie de mal. Amado hermano, todo lo que tú disiernes que es mal, hay que abstenerse. Y yo sé que es una lucha fuerte. Abstente del mal. Abstente de hacer lo malo. Tú no eres creyente. Te lo voy a poner claro. Tú no eres creyente. Y el hombre que te llenaba los taxis dice, para que te quede más, pon esto. Y tú caes en esa trampa. Ya tú no haces tal cosa porque tú eres creyente. Tú no puedes pecar contra Dios. Mejor te quedas sin nada porque tú pecas contra Dios. O sea, tú quieres perder tu alma y tener $10, $100 más en un cheque que te llegue del gobierno. Tú no. Todo lo que está ahí, ponga esto, sí. ¿Usted dio contribución a la iglesia? Sí, yo di contribución a la iglesia. A mí me preguntan, ¿usted hizo esto? No, yo no hice esto. ¿Usted tiene esto? No, yo no tengo esto. No, esto no. No me ponga eso, porque ya la situación cambió. Elimíname eso. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería el resultado de no abstenerme de algo malo? Que me hagan una auditoría y dígame usted tiembla porque ahí no hay cuento. Tú recibes una carta del IRS y te dicen a ti, te damos tal día, tal hora para que tú te presentes, tú tienes que presentarte ahí y tú tienes que tener prueba. Si no, es una multa. ¿Entiendes? Entonces, estas son cosas prácticas de la palabra de Dios. Entonces, dice 1 Corintios 14:33 que Dios no es un Dios de confusión. Y dice, tenemos que tener el espíritu de los bereanos, ¿qué era? Hechos 17:11. ¿Qué era lo que hacían los bereanos cuando Pablo predicaba? Exactamente. Escudriñaba. Pablo venía y decía algo. Y seguramente estaba en la sinagoga y cogía el pergamino. Y luego, Pablo, repite eso de nuevo. O cuando él terminaba, le cuestionaba, preguntaba, no entendían. Recuerden, ellos no tenían Biblia como nosotros, hermano. Era más difícil para ellos. Entonces, ellos cuestionaban. Ahora, el problema de hoy es que cuando nosotros vemos muchos videos, tenemos todo esto de YouTube y todo esto, y está bien, pero usted tiene que tener discernimiento porque usted no puede hacerle preguntas a ese hombre que está ahí predicando. Usted no puede hacer preguntas a él. Usted no puede hacer preguntas. Entonces usted tiene que hacer más. A mí usted puede hacerme preguntas. Ahorita me hicieron preguntas en la clase. En cualquier contexto. Pero a una persona que uno oye o que está oyendo en un video, tú no puedes hacer preguntas. Uno tiene que discernir. Tiene que discernir. Y digo, no, eso está bien, pero mira, esto no. Y otra cosa es, ellos no son perfectos, para que usted entienda. Ellos van a cometer errores porque son hombres. Yo estoy hablando si son buenos predicadores, que usted se alimente de ellos. Pero siempre con el discernimiento. No escuche ninguno que usted sepa, que es de mala doctrina, los Benijín del mundo, los Maldonados del mundo. Hay una lista larga por ahí. Los George Myers del mundo. Todo esto, los Cleophas Dallas del mundo. Los Joe Austin del mundo. Hermano, ¿por qué usted menciona el nombre? Porque Pablo mencionó a los falsos profetas en la epístola. Por eso yo lo hago. Él lo señaló y le dijo, entonces, ¿cómo se va a saber si es veneno? Yo no quiero que un hermano venga un día con un libro de estos charlatanes que se hacen millonarios vendiendo libros con cosas falsas. Ahora, llegando a esto último,
Te voy a mencionar 5 medios que menciona la Biblia, y con esto termino. 5 medios para nosotros poder crecer en el discernimiento. Número 1, está claro. Medio número 1, la palabra de Dios. Eso tiene que estar número 1, la lista número 1. La palabra de Dios es el medio para poder crecer en el discernimiento constantemente. Número 2, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo trabaja, es como un ave, que para una ave poder volar, ¿puede volar con un ala? No. Por una parte está la palabra y por otra parte está el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Cristo cuando Él habla del otro consolador? ¿Qué dijo Él? Es necesario que yo me vaya a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo que vendrá y estará con vosotros, Él será el Paracleto, y Él, Juan 16:13, te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Pero acuérdense un momento, esto no es automático. Yo necesito la primera ala, es que tengo que tener esto ahora. Él no me va a poder guiar si yo no le echo mano a la palabra de Dios, porque ¿cómo me va a guiar si yo no tengo el mapa? O sea que yo leo la palabra, entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a recordar. ¿Cuántas veces usted está hablando con una persona o usted va a compartir el evangelio con un ser querido y usted te dice, ay, pero yo no sé lo que le voy a decir? ¿Y qué yo digo a la comadre? ¿Y qué le voy a decir al compadre? ¿Y qué le voy a decir al muchacho? Y usted ora, Señor, ayúdame. Y cuando usted comienza a hablar, te vienen los textos ahí, Eso ahí. ¿Quién tú crees que está haciendo eso? Pero tú primeramente oraste y comenzaste y escudriñaste y leíste y te comentaste a Dios. Ok. Tercero, el cuerpo. El cuerpo de Cristo, nosotros. Nosotros podemos ayudarnos mutuamente. Lo que yo conozco, yo tengo que compartirlo con todos ustedes. Lo que usted conoce, mutuamente, algo recíproco. Usted me ayuda a mí, usted ayuda a este hermanito, a esta hermana, a esto. Le ayuda. No entiende, usted le explica, habla con la persona, visita a la persona. Nosotros podemos ayudarnos mutuamente. Teniendo discernimiento espiritual. Y sobre todo, compartir nuestra madurez espiritual, que habla de Hebreos 5:14. Nuestra madurez espiritual, eso vale mucho. Aquí tenemos 3 etapas. Aquí tenemos que son pequeños en Cristo, y eso está bien. Tenemos jóvenes en Cristo y tenemos adultos en Cristo. Y eso está todo bien. Pero los que están acá no se pueden conformar, tienen que ser joven en Cristo. Y los que están joven, llegando. ¿Por qué? Como dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús Señor nuestro. Que el Señor sea glorificado. Vamos a orar. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Queremos darte las gracias, Señor, en esta tarde, por este tiempo tan hermoso con tu palabra, Señor. Solamente tú por tu Espíritu puedes darnos discernimiento. Solamente tú por tu Espíritu puedes ayudarnos, Señor. Guíanos, Señor, a toda verdad, a toda justicia. Tenemos todas lagunas en nuestro entendimiento. Hay cosas que no entendemos, pero tú quieres ayudarnos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que sea, Señor, exaltado. Dios le bendiga.